Quiero compartir con ustedes mi testimonio porque Dios ha obrado un milagro en mi vida y quisiera compartirlo con ustedes. En el año 2014 yo me enfermé, me empecé a sentir mal y pues entonces asistí al médico. El médico me dijo que en esa consulta me revisó y todo y me dijo que tenía que hacerme una serie de estudios porque había algo por ahí que no veía que estuviera muy bien, pero no quería adelantarse y yo debía hacerme una serie de estudios. Me empecé a preocupar un poco porque me daba cuenta que cuando me estaban haciendo los estudios, pues había algo que no estaba bien. Y yo empecé a hacer preguntas y solamente me decían que lo que yo tenía que hacer era acudir con mi médico porque ellos no podían darme mayor información. La verdad es que en una semana más o menos estuvo todos los estudios y yo regresé con el médico y el diagnóstico que él me dio no fue un diagnóstico bueno porque él me dijo que tenía cáncer, que todos los estudios reflejaban que yo tenía cáncer. Entonces, pues fue una noticia difícil y fue algo que me tomó por sorpresa. Yo, la verdad, más que preocuparme siquiera por la enfermedad que yo pudiera tener, me preocupaba a mi hijo porque yo decía, bueno, mi hijo está chico, mi hijo está estudiando y si yo llego a faltar, ¿qué va a hacer de mi hijo? Entonces, era la preocupación de mi hijo porque ni siquiera era el saber que yo podía o que estaba enferma. Entonces, en cuanto a eso, mi fe y mi confianza, realmente una fe y una confianza muy grande en Dios, en saber que Él era el que estaba al control. Entonces, todo esto sucedió en menos de 8 días. Yo debía acudir con un oncólogo, fui con el oncólogo y le pregunté qué tan grande era el daño que mi cuerpo tenía y él me dijo que no me lo podía decir porque ni siquiera él lo sabía, que debían operarme y en ese momento él podría decirme qué tan dañado estaba mi cuerpo. No sé qué tan grande o no sé qué reflejaba porque yo le hablaba mucho al doctor de Dios y yo le decía, primeramente Dios, todo va a estar bien y yo decía dentro de mí, Señor, yo no te pido que cambies las cosas, lo único que te pido es que me des la fortaleza para seguir adelante y si esa es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces fue un milagro de Dios, fue algo maravilloso porque cuando me intervinieron, cuando fue la cirugía, pues toda mi familia estaba ahí y ellos me dicen que cuando el doctor salió decía, no tiene nada, gracias a Dios no tiene nada. Entonces Dios ha sido muy bueno conmigo, Dios es maravilloso y la verdad es que no sentí temor, no sentí ningún miedo, yo sabía que Dios estaba al control, dejé todo en sus manos y Dios respondió. Y si lo vemos, verdaderamente ha sido un milagro porque fueron muchos estudios y todos los estudios decían que yo tenía cáncer. ¿Qué pasó? Dios es el médico divino y es el que dio la respuesta. Hermanos, yo les invito a que seamos generosos en nuestras ofrendas, a que seamos fieles en nuestros diezmos y a que los dones, los talentos que Dios nos ha dado, los utilicemos para que les sirvamos, para que haya muchos otros que puedan llegar a conocer acerca de su amor. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia.